Recording is on. Hola, ¿cómo están? Un buen día. Muchísimas gracias por acompañarme a este espacio abierto para el aprendizaje. Me da mucho gusto saludarles. Gracias, bienvenidos a aquellos que se encuentran conectándose. Hoy día, miércoles, pues ya nos encontramos ya casi con el cierre de nuestro módulo. Espero que hayan obtenido muchos conocimientos, que hayan reflexionado mucho acerca de todo lo que estuvimos aprendiendo durante el módulo. Entre las diferentes cosas que ustedes espero hayan recuperado de las semanas anteriores, esta semana en donde regularmente hacemos un repaso, una recuperación de los conocimientos adquiridos, pues recuerden que iniciamos este módulo identificando la importancia de entender los diferentes fenómenos o situaciones sociales que ocupan nuestra vida cotidiana. Veíamos que estos fenómenos o situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana los podemos mirar desde la perspectiva del sentido común o bien de la ciencia. Y si lo miramos desde lo que es la ciencia, pues vamos a encontrar que la ciencia está dividida en ciencias naturales y ciencias sociales. De ellas se desprenden sus disciplinas y ramas. Y esto nos ha permitido poner los lentes de distintas disciplinas y ver desde distintos enfoques y aportes de esas disciplinas y ramas, entender mejor una situación, un problema, algo que ocurre. Estuvimos analizando diferentes intenciones comunicativas. Ustedes ya tienen el conocimiento que existen diferentes tipos de texto y nos dimos a la tarea de revisar textos de divulgación científica, notas científicas, textos literarios, en donde pues con esta información pudimos también confirmar conocimientos relacionados con la ciencia y sus características. Vimos, ¿verdad?, las características de la ciencia y en un texto lograron ustedes identificar estas características, así como también entender las problemáticas que ocurren en nuestra sociedad contemporánea. En esta época, situaciones como el tema de la multiculturalidad, el uso de las redes, la violencia, que son situaciones en las que pues necesitamos y requerimos, ¿verdad?, de muchas propuestas, muchas aportaciones que hacen diferentes disciplinas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, para entender y comprender lo que refiere a nuestra sociedad y a nuestro mundo actual. Recuerden también que la semana pasada ustedes trabajaron con una nueva herramienta denominada acortador de ligas, que volvieron a emplear el conocimiento que adquirieron durante el módulo 2 para poder compartir un archivo con imágenes en la nube y que trabajaron de manera colaborativa compartiendo sus imágenes, sus materiales para hacer sus presentaciones. Entonces, todos estos elementos son muy importantes que no los olvidemos porque, como ayer lo mencionamos, esta es una semana en la cual estamos integrando todos esos conocimientos. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos trabajando respecto a nuestra entrega del proyecto integrador. Y este proyecto integrador, como comentamos, pues nos habla no de un fenómeno social, sino de un problema social.
y vimos, ¿no?, la diferencia que hay entre un problema y un fenómeno social, y identificaron todos los elementos correspondientes. Vimos, ¿verdad?, cómo desde dos perspectivas diferentes se aborda la violencia, desde los aportes de una lectura que refiere a la historia que hemos tenido, ¿verdad?, respecto a la violencia en las mujeres, y cómo otras disciplinas como la psicología, la sociología, abordan este problema de la violencia y nos explican que la violencia se detona más en ciertas etapas del desarrollo del ser humano, en este caso la adolescencia. Y con estos referentes y con estos datos, pues ustedes se han dado también o se dieron a la tarea de investigar la información para elaborar su reseña crítica. Hicimos un ejercicio en el pizarrón mágico para poder elaborar la estructura, para recordar lo que revisamos durante la primera semana. Entonces, el día de hoy nuestra tarea va a estar orientada a explicar, a entender qué es lo que nos aporta, ¿verdad?, nuestro foro. Ustedes han tenido oportunidad durante semanas previas de participar en el foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo, además de permitirnos compartir comentarios, dudas, materiales, siempre al inicio trae dos preguntas detonadoras. Estas preguntas pues nos permiten por lo menos ubicar, contextualizar de qué va a tratar tanto las actividades como el material que nosotros empleamos. Entonces, al respecto de ello, hoy vamos a revisar cómo un foro de integración nos va a cambiar la perspectiva de un fenómeno ocurrido hace ya muchos años, pero que a la fecha no ha tenido una explicación. Y a pesar de que han intervenido muchas disciplinas para tratar de resolver pues esta incógnita, pues desafortunadamente todavía no se sabe qué fue lo que generó este fenómeno. Aquí no vamos a hablar de un problema, aquí vamos a hablar de un fenómeno social, de una situación que ocurrió hace mucho tiempo y que, bueno, pues gracias a las aportaciones de distintas disciplinas, pues han tratado de explicar. Y el trabajo de ustedes se va a orientar precisamente a ir analizando y revisando cada una de las preguntas que están planteadas en este foro para que ustedes den su propia postura, que digan qué y desde dónde, justificado en un sustento científico, pues qué fue lo que ocurrió en ese momento histórico en el que los mayas pues abandonaron el lugar en donde vivían. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues esto ustedes lo van a ir revisando conforme a los aportes, al conocimiento previo que ustedes traigan, a la investigación, a las lecturas que ustedes realicen sobre lo que se ha investigado, a lo que aporten sus compañeros, y de ahí la importancia que en este foro de integración ustedes participen por lo menos 5 veces. Eso es lo mínimo que se pide. De hecho, recuerden que los foros, o en este caso este foro de integración, si ustedes observan en las instrucciones, hay una rúbrica para evaluarles y nos basamos en esta rúbrica para su evaluación. Se solicita, como les comentaba, que participen en diferentes días de la semana, que no sea en un solo día su aportación, no esperen hasta que el sábado o el domingo, ¿verdad?, y tengamos oportunidad de hacerlo. Recuerden que es muy importante esta parte de nuestros hábitos de estudio, en donde pues la idea es que ustedes
todos los días entren a la plataforma, dediquen mínimo 2 horas de estudio para que comprendan y vayan entendiendo toda la dinámica de este módulo. Pues muchísimas gracias. Antes que cualquier otra cosa, quiero agradecerles todo su trabajo, sus participaciones en los foros, sus entregas, todo lo que corresponde. Y bueno, pues con esto vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bienvenidos, gracias nuevamente por acompañarme. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos, ¿sí?, observando esto que está aquí? Este es nuestro expediente. Acuérdense que estamos en un modo de investigadores y tenemos un expediente Maya. Tenemos que resolver el misterio respecto al abandono, como les mencioné. Imagínense una civilización con todos los conocimientos, con muchos elementos para sobrevivir. Y entonces aquí la pregunta es la siguiente: ¿por qué una civilización con matemáticas, astronomía, arquitectura tan avanzadas abandonaría sus ciudades de la noche a la mañana? ¿Qué fue lo que pasó? Me gustaría que me dijeran que piensen en 3 posibles razones desde lo que ustedes a lo mejor sepan, si es que en algún momento en la escuela, en la radio, en la televisión, en el TikTok, en algún lugar, ustedes, ¿verdad?, han escuchado acerca de este gran misterio, porque es un misterio ese abandono. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que piensen en 3 posibles razones. Si ustedes ahorita no conocen, no saben lo que ocurrió, bueno, pues a lo mejor pueden hacer suposiciones o hipótesis al respecto de esta situación. Y me gustaría, ¿verdad?, que esto lo comentáramos o que lo platicáramos aquí a través de nuestro pizarrón mágico. Y yo ya tengo, ¿verdad?, 3 ideas. Y me gustaría, ¿verdad?, que ustedes participaran. Entonces les voy a copiar aquí el enlace para que ustedes ingresen y me ayuden a participar. Y entonces, pues eso va a ayudar muchísimo. Veo por aquí ya conectada a Roberto, conectado a Roberto. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Fíjate que los estoy invitando a participar para que pues hagamos, ¿verdad?, un ejercicio aquí en el pizarrón mágico. Si gustas, puedes copiar la información. Te voy a pedir esto ya lo usamos, pero ahora te voy a pedir, por favor, que tú anotes tus ideas. ¿Por qué crees o por qué imaginas, si no tienes ese conocimiento previo, por qué crees que los mayas abandonaron el lugar en donde vivían? ¿Por qué es? Yo tengo estas 3 suposiciones o hipótesis y te voy a pedir, por favor, Roberto, que anotes tu participación aquí en el pizarrón. Por ejemplo, en mi caso, yo creo, mi primera hipótesis es que llegaron, ¿no?, extraños o españoles a Yucatán. O sea, yo sé o recuerdo en algún momento que un maestro me explicaba esta situación. 2, la falta de alimentos. Y 3, pues simplemente buscaron otras formas para vivir. Y veo aquí, gracias Roberto, que tú ya estás eligiendo. Gracias. Entonces, por favor, Roberto, pon tu nombre para que podamos identificar tu aportación. Muy bien, Roberto. ¿Y cuáles crees que sean los 3 motivos por los cuales pues los mayas abandonaron? Entonces, aquí, Roberto,
nos está anotando que fue porque por los cambios del clima. Ok, luego él menciona también que porque hubo amenazas de otras civilizaciones. Entonces, otras civilizaciones los amenazaron. Ajá. Y él dice que también coincide en la cuestión de que no, pues no tanto alimentos, sino no había agua. Muy bien, perfecto, Roberto, excelente, muy bien. Entonces, gracias, así es. Vamos a investigar si esto, ¿verdad?, que estamos aquí suponiendo e imaginando, corresponde a lo que se ha investigado, a lo que se ha hecho. Y de hecho, la primera aportación, aquí me voy a regresar, ¿no? Aquí dice, esta será exactamente tu primera aportación en el foro. Entonces, cuando nosotros vamos o participamos en el foro de integración, pues la pregunta que nos hacen es, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué conoces? O bien, la invitación que yo también les hago es que busquen en internet información para que ustedes tengan un referente y puedan responder y generar su primera aportación en el foro. Entonces, de alguna manera aquí lo que estamos aplicando es los conocimientos previos más aquello que, si ustedes gustan, pueden investigar acerca de este misterio, y de alguna manera pues eso nos va a ayudar porque más adelante nos solicitan que recuperemos información de lo que aportan nuestros compañeros sobre este tema. Entonces, sugerencia, ya sea que ustedes anoten estas hipótesis, estas ideas que tienen previas, la sugerencia es que no anoten, no sé, no desconozco acerca del tema, porque el propósito, la intención de esta actividad es que apliquemos los conocimientos que adquirimos previamente en semanas anteriores. Estamos hablando del pensamiento común, estamos hablando de mis ideas, de mis hipótesis, de lo que yo he conocido, y que conforme avancemos, pues entendamos qué es lo que ha sucedido con estas civilizaciones. Excelente, muy bien, Roberto. Y a los demás, pues los invito a analizar y a reflexionar muy bien qué es lo que van a notar en sus aportaciones del foro de integración. Y bueno, pues vamos a recuperar un poco de estas hipótesis que anotamos. Supongamos, ¿verdad? Imaginemos que lo que provocó que los mayas abandonaran su ciudad, pues estuvo muy relacionado con esta parte de los ecosistemas. Si ustedes recuerdan, en las semanas anteriores tuvimos o revisamos un material vinculado a la explicación de los ecosistemas, cómo es que los ecosistemas se conforman, se estructuran, sobreviven y permiten, ¿verdad?, ciclos de vida. Entonces, aquí, conforme ustedes avancen, van a encontrar una pregunta en específico en este foro donde nos solicitan que recuperemos el conocimiento que adquirimos sobre los ecosistemas. Entonces, la respuesta y la explicación que ustedes tienen que generar tiene que estar fundamentada en ese conocimiento. La sugerencia es que ustedes recuperen
Ese material, de hecho, está en esta última semana, como les platicaba el día de ayer. Es importante que volvamos a hacer un repaso del material y la información que ustedes tienen. Entonces, en este caso, tendríamos que justificar nuestra respuesta desde la explicación que nos hacen sobre los ecosistemas y los fenómenos naturales. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a observar que posiblemente en aquella época haya ocurrido un fenómeno natural como el que actualmente estamos viviendo, ¿no? Hace muchísimo calor, el sol es implacable y pudiera ser, ¿verdad? Este es un fenómeno natural, esto no es algo que nosotros controlemos como seres humanos. Entonces, es un fenómeno natural. Y si ustedes observan, bueno, pues ya se dieron cuenta que estas situaciones ocurren periódicamente, ¿sí? Hoy estamos viviendo una situación muy parecida. El sol está muy fuerte, hace muchísimo calor y entonces la consecuencia de esto es la reducción drástica de flora y fauna local. ¿Qué significa esto? Bueno, pues así como está representado en esta imagen, resulta que los árboles, la naturaleza, pues al no tener la suficiente agua o al hacer muchísimo calor, ¿verdad? Pues las plantas y los animales tienden a morir y a no sobrevivir. Y a eso se refiere esta parte de la reducción drástica de la flora y fauna local. Y obviamente como resultado también es que imaginemos que en aquella época esta civilización pues se dedicaba a la siembra, ¿verdad? A tener sus alimentos y pues al hacer mucho calor, al haber sequía, al haber poca agua, pues todo aquello que ellos, ¿verdad?, sembraban no se daba, no había alimentos y pues obviamente, ¿no?, dijeron con permiso, vamos a buscar otro lugar en donde nosotros obtengamos alimentos. Entonces, a esto le podemos definir un colapso de la agricultura y también de la subsistencia de todos aquellos que participan en esto. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí se generó una crisis social, hubo una inestabilidad y un abandono masivo de la urbe. Entonces, a ver, vamos a observar. Aquí, ¿qué identificamos? Con esta explicación que estamos observando, esta explicación quisiera yo que me dijeran si se parece a esto. ¿Se parecerá o es diferente? ¿Qué diferencia hay entre esto que yo supuse, ¿verdad?, que partió de mi sentido común de no conocer o no saber a esta explicación? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre ese sentido común y esta explicación? Y aquí vamos a ver que dice, un fenómeno natural es un cambio en la naturaleza, pero cuando daña irreversiblemente un ecosistema habitado, se convierte en un hecho histórico detonante. ¿Quién dice esto? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, pues lo sacamos de la información que nos aportan de los ecosistemas, del material del ecosistema. Entonces, fíjense cómo cambia, ¿sí?, esta parte de imagino, creo, supongo, a algo que tiene mayor fundamentación y que es una explicación que está dada por aquellas personas que han estudiado, que han investigado, que revisan o hablan acerca de los ecosistemas. Entonces Roberto aquí me está compartiendo que la diferencia es que esta explicación pues es una explicación con un fundamento, ¿verdad?, científico, y que lo que habíamos compartido aquí pues parte del sentido común. Así es, muy bien Roberto, porque
Pues porque si ustedes recuerdan, en este módulo estamos haciendo un análisis, una diferencia, comprendiendo lo que yo supongo, imagino sin ningún fundamento y aquello que me aporta la ciencia o la investigación que han hecho científicos para entender este fenómeno, lo que ocurrió en esa época. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a traducir esto? Lo vamos a traducir en la manera en la que nosotros vamos a dar respuesta a las preguntas que están anotadas en el foro. Entonces, tengamos mucho cuidado, por eso es importante que cuando ustedes elaboren sus respuestas, primero, ¿verdad? Justifiquen, sustenten muy bien, expliquen y retomen de la información de la cual ustedes pues pueden obtener datos que son pues las lecturas, los materiales o quizás la investigación que cada uno de ustedes realice en internet. Muy bien, Roberto, ¿alguna duda, algún comentario respecto a este ejercicio que acabamos de realizar? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, todo excelente, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir haciendo el análisis respecto a la participación. Y me gustaría, ¿verdad?, que compartiéramos, que hiciéramos este pequeño ejercicio. Yo creo que es importante que no olvidemos que para participar siempre en los foros tenemos que seguir ciertas reglas. Y estas reglas están señaladas en las instrucciones o en las indicaciones que ustedes tienen en su material, en el foro. Entonces, ojo, vamos a repasar estas reglas y que refieren o que son llamadas netiqueta. Entonces, regla número 1. ¿Puedo subir documentos en PDF o imágenes de apoyo directamente al foro? En este caso, no. Es importante evitar subir documentos. ¿Por qué? Porque este foro lo que quiere es que tú participes, redactes y escribas la información, más que te bases o que coloques imágenes. Lo que nosotros estamos promoviendo es que ustedes escriban, que ustedes redacten. Pregunta número 2. ¿Debo colocar las referencias de mis fuentes, incluso si es solo un comentario breve? Sí, verdadero. La sugerencia es que ustedes, por favor, no olviden que es necesario colocar mis referencias y al respecto vamos a recuperar esta parte de las referencias, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Qué elementos esenciales tiene una referencia? Bueno, hay 4 elementos que no se nos pueden olvidar. El autor, la fecha, el título y la fuente. Maestra, pero es que no me acuerdo. Bueno, ¿qué les parece si a lo mejor utilizamos como elementos o referentes ciertas preguntas? ¿Quién es el responsable de esta obra? ¿Cuándo se publicó esta obra? ¿Cómo se llama esta obra? ¿Dónde puedo recuperar esta obra? Entonces, siempre que nosotros anotemos algo, ¿verdad? Es importante que aunque la consulta la hayamos solicitado a la IA, bueno, pues anotemos la referencia de la IA, ¿sí? Hoy la IA se ha convertido como en un diccionario, para mí es como un diccionario. Realmente, y ese diccionario, bueno, pues no al 100% verídico porque se equivoque, tiene muchos errores, pero tenemos que colocarla. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que acabamos de decir. Autor, los apellidos y el nombre, punto, aquí está la fecha, aquí está el nombre del texto y el enlace. Este es un ejemplo, pero recuerden que contamos
con nuestro manual de citas de la prepa en línea, en el que tenemos que revisar el formato que vamos a emplear, porque recuerden que la información la obtenemos de diferentes fuentes. Entonces, estas fuentes de información, ustedes recuerden, aquí está un ejemplo de las páginas que tiene su manual de cita. De la página 29 a la 32 podemos revisar en nuestro manual los formatos de las fuentes. ¿Por qué? Porque pudimos haber obtenido nuestra información de una página de sitio web, de una autoría individual, institucional, por ejemplo, de un artículo de revista, de periódico, de libros. Entonces, la consulta que ustedes realicen en su manual sirve para darle formato a estos elementos que tiene la referencia. Y a eso se refiere esto que estamos revisando, ¿no? Debo colocar las referencias de mis fuentes, incluso si es un comentario breve, sí, de preferencia. Siempre es importante darle la autoría a quien está escribiendo. Y bueno, es mejor escribir directo en el cuadro de texto del foro y bueno, pues igual, la sugerencia es no. Les sugerimos siempre redactar primero en Word, ¿sí?, la información. ¿Para qué? Para evitar errores ortográficos, para que se pierda el avance, porque acuérdense que la plataforma tiene un mecanismo en donde pasa cierto tiempo y se apaga, no que se apague, vuelve o tiene que reiniciarse si no estamos trabajando de manera constante. Entonces, la sugerencia es esa. Por favor, cuando ustedes redacten sus aportaciones, bueno, pues consideren, ¿verdad?, este punto para continuar desarrollando sus aportes. Muy bien. Bueno, pues Roberto, no sé si tengas alguna duda respecto al uso de las referencias, a la importancia de pues ser educados, de responder a lo que aporta el compañero, no de atacar, de utilizar altas y bajas, de cuidar la ortografía y de revisar muy bien las indicaciones que corresponden pues a la información, ¿sí? Excelente. Bueno, pues vamos a ver, ¿sí?, cómo van a ser estas participaciones. Voy a hacer más grande este punto, ¿sí? Vamos a ir paso a pasito. Como observan ustedes, bueno, pues esta es una escalerita. Y esta escalerita, si ustedes la van realizando durante los 5 días que ustedes elijan, el que quieran, ¿verdad?, durante diferentes días, pues va a ser más fácil, ¿verdad?, que nosotros vayamos identificando lo que yo aporto más lo que dice un compañero, porque todos esos conocimientos es importante que los leamos, que los revisamos, que lo revisemos, que no dejemos pasar lo que dice un compañero, porque a lo mejor me entero de algo que no sabía y que mi compañero me está aportando. O bien yo puedo aportarles a mis compañeros algún conocimiento interesante que me encontré. Y eso va a permitir que cambie mi postura, mi perspectiva respecto a este fenómeno que estamos revisando. Entonces, en la participación 1 del foro, lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es, vamos a hacer un conocimiento previo. Y la pregunta detonadora de la primera aportación que tengo que hacer es, ¿qué sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Y aquí nos dicen, no es necesario investigar. ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio? Partimos de nuestro sentido común, de nuestras hipótesis, de nuestras ideas,
¿verdad? Y eso se refiere entonces esta primera participación. Entonces, aquí la sugerencia es en los primeros días anotarlo. Oiga, maestra, pero fíjese que pues yo no hice esto que usted comenta, ¿no? No hice como hipótesis o no partí de, o, ¿verdad? Sí investigué y anoté hasta la referencia. Perfecto. ¿Qué pasa cuando quiero agregar información? ¿Se puede? ¿Es válido? Sí. Puedes anotar y decir, bueno, complemento de la primera participación, de la segunda, de la tercera, y no pasa nada. Acuérdense que son mínimo 5 aportaciones y que pueden ser todas las que ustedes quieran. Entonces, por favor, no se detengan porque, ¿verdad? Ahí dice que tenemos que responder a estas 5 preguntas, pero no necesariamente, a lo mejor mañana, pasado mañana, con lo que agregó un compañero, pues yo encuentro interesante algo que quiera compartir. Muy bien, vamos a lo que me implica la participación 2. Y esto corresponde a la ciencia, al aporte de la ciencia. Y nos dice qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que buscar información o recuperar esta parte. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que nos aporta el documento que ya habíamos revisado, pero que nos sugieren nuevamente que lo volvamos a revisar, a leer, que es el de los ecosistemas? Entonces, puedo retomar en mi participación número 2, ¿sí?, qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Entonces, mi respuesta tendría que estar orientada a responder desde lo que nos dice este documento o este material de los ecosistemas. Muy bien. ¿Dudas, Roberto? ¿Comentarios? Cualquier cosa que, por favor, indícame si es necesario que nos detengamos. Y vamos a nuestra participación 3. Dice, lee los artículos propuestos, ¿sí? Estos artículos que ustedes van a leer, pues ya me van a dar otro referente respecto a lo que ocurrió en esa época, en ese momento, en esas investigaciones. Y nos piden que demos nuestra postura al respecto de esos textos. Es como si hiciéramos una reseña crítica muy sencillita. ¿Por qué? Porque estamos leyendo 2 documentos. Si ustedes se fijan, estamos revisando sus aportaciones y nos piden que nosotros anotemos qué es lo que pensamos al respecto de lo que dicen estos 2 documentos sobre lo que ocurrió en aquella época. Y nos piden que anotemos nuevamente nuestras referencias y que anotemos las referencias al dar nuestra respuesta de estos textos. Por favor, no lo olviden porque es parte de lo que se evalúa cuando nosotros estamos revisando sus aportaciones. Muy bien. Vamos a qué me implica mi participación número 4. Pero quiero hacer un alto hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por ejemplo, no sé, Roberto, si de esta aportación que hasta este momento de la participación 3, tú ya hayas tenido oportunidad de leer estos textos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario de lo que nos dice? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a la participación 4. Dice netiqueta y réplica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que tenemos que retomar esto que revisamos anteriormente. Por eso hablamos de la importancia de respetar
los comentarios, las formas en las que me dirijo, porque en mi participación número 4, lo que me piden, ¿verdad?, es que lea los comentarios de mis compañeros, elija uno o dos, los que ustedes quieran, y lo que vamos a hacer es comentar, cuestionar o retroalimentar a un compañero con respeto y con argumentos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues muchas veces, ¿verdad? A lo mejor no coincidimos con lo que el compañero dice acerca de lo que ocurrió. Y entonces, pues puede ser que entremos en controversia. Pero acuérdense que el hecho de no coincidir respecto a nuestras ideas no significa que vamos a ser groseros, que tenemos que actuar negativamente o que tenemos que imponer lo que nosotros pensamos. Recuerden que somos muy diferentes y cada uno de nosotros pensamos de forma diferente. Que tenemos coincidencias, bueno, que podemos acordar y equilibrar, también se puede hacer. Entonces, solamente hay que respetar esta parte, esa es la cuestión de la etiqueta, y los comentarios que nosotros hagamos al compañero tienen que estar en un tono de respeto, ¿sí? Y también no solamente hay quienes, por ejemplo, en las retroalimentaciones, en las aportaciones que hacen, pues lo que anotan, pues tiene que ver con esta cuestión de sí, estoy de acuerdo, está muy interesante, pero pues no hay más nada. Dijimos, ¿verdad? Recordemos esto que vimos aquí, ¿sí? Que todos mis comentarios pues tienen que estar fundamentados, tienen que estar explicados. No me puedo quedar en este sentido común. Entonces, a eso se refiere el punto número 4, que es la participación, en donde tenemos que cuidar la etiqueta y tenemos que generar una réplica, pero no nada más de está muy interesante tu comentario, me parece bonito, no estoy de acuerdo, o sea, no, tenemos que explicarle por qué al compañero, pues si estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él, porque pues esto nos habla precisamente de que tienes elementos para poder justificar lo que tú estás mencionando o lo que tú estás explicando. ¿Dudas hasta aquí? Y llegamos a la última parte, a la participación número 5. Sintetiza en 8 a 10 renglones cuáles fueron las causas reales del abandono. Entonces, si tú observas, todo esto fue un proceso, paso 1, paso 2, así como está, ¿no? Esta escalerita. Pero en la parte de abajo, si observas, estos pasos que seguiste están vinculados uno con otro. ¿Para qué? Para que tú al final puedas dar tu punto de vista y puedas decir, bueno, de acuerdo a el conocimiento previo que yo tenía, a lo que releí de los ecosistemas, a lo que leí sobre los artículos que hablan de esto y a lo que me aportó un compañero, yo concluyo que las afectaciones o las causas que generaron el abandono para mí fueron estas y estas. Pero si tú observas, eso quiere decir que mi redacción que me están pidiendo de 8 a 10 renglones, pues sí la voy a lograr, porque estoy recuperando cada uno de los pasos que tuve que haber hecho. Si yo no recupero estos pasos, pues se va a ver reflejado. Voy a querer hacer un resumen, voy a querer... no, tengo que recuperar cada una de las aportaciones de estos pasos para poder generar mi conclusión en mi participación número 5.
Ahora bien, es súper importante que recuerden, vuelvo a repetir, muy importante que respetemos que tienen que ser en diferentes días de la semana. Yo entiendo que muchos trabajan y hasta el fin de semana, sábado, domingo, realizan o entregan sus tareas, pero en este caso recuerden que es muy importante el compromiso que ustedes asumieron cuando entraron aquí a la prepa en línea, que fue, ¿verdad?, estudiar mínimo 2 horas a la semana, ¿verdad?, y entrar todos los días de la semana a la plataforma. Entonces, por favor, no olviden este punto que es muy importante. Y bueno, pues vamos a seguir entonces, vamos a hacer una práctica de esta réplica científica. Entonces, es un arte, definitivamente, generar una respuesta, una réplica, pero desde la ciencia, desde el conocimiento o el sentido común, pues cualquiera, ¿verdad?, puede inventar, puede imaginar, pero no desde la parte científica. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio yo les propongo lo siguiente. Este ejercicio de réplica corresponde al punto número 4, ¿sí? A lo que yo puedo generar o replicar respecto a lo que un compañero X, ¿sí?, anota. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para escribirle a mi compañero desde la parte científica y no desde el sentido común? Fíjense bien, puede ser que nos encontremos con que uno de mis compañeros anotó lo siguiente. Yo creo que los mayas desaparecieron porque se cansaron de construir pirámides. No he leído los textos de la plataforma, pero eso me dice mi sentido común. Roberto, ¿qué le dirías tú a tu compañero respecto a esta aportación? ¿Sí? Él ya hizo su aporte, él ya comentó. ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo le responderías? Pensando en aplicar la etiqueta, en darle una orientación a lo que está anotando, ¿verdad? Porque pues estará siguiendo los pasos correctos, estará haciendo bien ese trabajo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, identifique el uso exclusivo del sentido común en este comentario. Diseña mentalmente una respuesta respetuosa, o sea, en etiqueta, invitando a tu compañero a considerar el factor climático evidenciado por la ciencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Aquí en este caso vamos a volver a trabajar, ¿sí?, respecto a nuestro pizarrón mágico. Entonces, nuevamente les voy a compartir aquí en el chat, si me permiten, ¿sí?, la liga para que ustedes puedan participar en este pizarrón mágico. Ok, entonces ya tenemos la liga. Adelante, Roberto, ¿cómo le dirías? Imagínate que tú me estás replicando aquí. Yo aquí tengo un ejemplo, réplica de la aportación de Roberto. Número 1, saludar a mi compañero. Estimado o hola Roberto, me parece muy interesante tu aportación, pero a partir de los textos que leímos es importante recuperar lo que se dice sobre los ecosistemas. Te comparto un ejemplo. El cambio climático es un factor que pudo generar la desaparición de la civilización. Esto se encuentra en tal texto. Entonces, aquí podemos encontrar, ¿sí?, un ejemplo que está cuidando la etiqueta y que está orientando la aportación que me hizo mi compañero. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes pensara bien qué es lo que le podemos decir a un compañero, ¿verdad?, que nos está diciendo
que ¿sí? Desaparecieron los mayas porque se cansaron. ¿Qué me está diciendo esta respuesta? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Qué es lo que me está mencionando aquí el compañero? Pues el compañero lo que me está diciendo es que efectivamente no ha leído los textos y que solamente está usando su sentido común. Entonces, ¿cómo le puedo decir a mi compañero que eso que está notando, pues no está bien, no es lo correcto? Y de forma educada, ¿verdad? Y responsable y con una comunicación eficaz y eficiente, pues le tengo que decir a mi compañero, sugerirle que debe de cambiar esa forma de realizar sus aportaciones. Y sí, nos podemos encontrar con muchas situaciones como esta en las respuestas que tenemos de los compañeros. Por eso yo les decía, hay que cuidar muchísimo la redacción y la sugerencia, ¿verdad? De ello es que antes de escribir directamente en el foro, en la plataforma, lo escriban en Word. ¿Para qué? Para que ustedes mejoren la redacción, la manera en la que se dirigen a sus compañeros. Y bueno, con esto que acabamos de revisar, espero que ustedes tengan las herramientas suficientes para generar sus aportaciones en este foro de integración. Ahora, una sugerencia más, la agenda del investigador. Tenemos que aprender a dosificar nuestro esfuerzo y esto requiere o nos habla de nuestros hábitos de estudio, de la manera en la cual nosotros participamos y organizamos. Aquí hay una sugerencia, ¿verdad? Pero recuerden que en nuestro propedéutico se habló de organizar, de tener una agenda de actividades, de nuestras actividades diarias. Y por ejemplo aquí, ¿no? Lunes y martes, días 1 y 2, lectura de recursos, participaciones 1 y 2 en el foro. Miércoles y jueves, días 3 y 4, borrador del proyecto integrador, participación 3 en el foro. Viernes y sábado, días 5 y 6, réplica a compañeros, participación 4 y revisión final de mi documento del proyecto integrador. Y día domingo, conclusión del foro, participación 5 y autoevaluación. Entonces, como ustedes podrán ver, es muy importante que volvamos a revisar cómo estamos organizando nuestros tiempos, cómo distribuimos nuestras actividades de todo, en lo personal, en lo académico, en mis labores de trabajo. Es muy importante siempre organizarnos. Es importante utilizar una libreta, un calendario, un organizador. Y evitemos dejar todo para el fin de semana a fin de que no se nos junten las cosas, a fin de no entregar por entregar. Si nosotros vamos dosificando nuestro esfuerzo, va a ser mucho más importante la manera en la que yo voy a disfrutar, voy a aprender y voy a realizar muchísimas cosas. Roberto, me gustaría que me compartieras, que me dijeras cómo organizas tú tu tiempo, qué haces, qué haces primero, lees, entras a la plataforma, revisas las actividades que hay que entregar, qué es lo que haces para organizar tu esfuerzo. Y con esto que estamos revisando en este momento, mientras nos comparte Roberto cómo organiza su tiempo, pues con esto estaríamos cerrando nuestra última sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Yo quiero agradecerles, sugerirles que esta es nuestra última semana, que cualquier duda, cualquier comentario, saben que pueden escribirme al correo electrónico, que saben que pueden escribirme al mensajero
y que cualquier duda que tengan, por favor, me la hagan saber, nos comuniquemos. Recuerden que ya no hay entregas extemporáneas. ¿Por qué? Porque esta es nuestra última semana de evaluación. Todavía el día lunes estamos revisando sus aportaciones del foro de integración y tenemos toda la siguiente semana para entregar calificaciones. Entonces, hasta el día de hoy, miércoles, pues se habían generado extensiones de entregas para aquellos que se atrasaron, siempre y cuando estuvieran justificadas estas faltas de entregas en tiempo y forma. Recuerden también que hasta el día jueves de la siguiente semana, ustedes por la tarde van a poder descargar sus calificaciones. Sugerencia, vayan generando un archivo para guardar, descargar sus calificaciones y con esto, ¿verdad? Pues estaríamos terminando este módulo. Les deseo mucho éxito, espero sigan adelante, cuídense mucho, les mando un abrazo y les agradezco a todos por su participación, por su tenacidad y todo el trabajo desarrollado. Les mando un abrazo, gracias.